transfigurarse. El camino espiritual de alguien que realmente busca su unión con Dios es un camino de transfiguración. Primero es un camino que podemos comparar con el ascenso a un monte, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos, tal como lo reconoció San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Este es un camino de ascenso, ciertamente. Y como todo camino, requiere una disciplina, una dedicación. No es posible hacer este camino sin disciplina. No es posible hacer este camino sin un mapa que nos ayude a orientarnos. No es posible hacer este camino simplemente solos, como me parezca a mí, a cada uno. No, este camino también procede siguiendo unos pasos naturales. La naturaleza no da saltos. La naturaleza tiene una secuencia de pasos. Solo quienes viven aún en un pensamiento mágico creen en esos saltos, que de un momento a otro yo soy un ser espiritual. De un momento a otro me transfiguré. De un momento a otro ahora soy como un santo. Es ingenuo y peligroso además. Por lo tanto, hay que hacer el camino. Subir la montaña implica cansancios. Subir la montaña implica también saber estar bien equipado. Subir a la montaña implica reconocerse limitado, pero también decidido. Se sube la montaña así. Hay fatiga, hay cansancio, hay confusión. Podrá haber incluso algún accidente en la subida del camino. Todo eso hace parte. Y el maestro nos invita a subir el monte con él, como lo hizo con estos 3 de sus discípulos. El ascenso del monte. Y allí guardamos silencio. En ese ascenso abrimos también un espacio para que sea ya no nuestra propia fuerza, sino el misterio que ocurre en el silencio del hondón del alma, el que va generando una transformación. He puesto de mi parte esforzándome a subir al monte. Eso es cierto. Pero el misterio obra en el silencio. Y es eso lo que acontece con el maestro. En el silencio
de la contemplación, porque esta es una subida al monte de la contemplación. En el silencio de la contemplación se va transformando, se va transfigurando, se va divinizando, se va glorificando aquel que se ha dispuesto y se ha entregado. Experimentará una gran libertad, simbolizados en esas vestiduras blancas y en ese rostro resplandeciente. No podemos quedarnos en pensar que solo era una apariencia física, porque muy pocos habrán experimentado algo parecido, que resplandezca. Aquí se habla es de ir descubriendo su nuevo rostro. La persona que se transfigura es aquella que descubre su verdadero rostro, su rostro resplandeciente unido al rostro divino. Eso es. No siempre viene acompañado de fenómenos exteriores. En la mística se habla de fenómenos. Los fenómenos exteriores, algún tipo de experiencia que vive el místico. Una experiencia con un fenómeno que tiene unas claras apariencias. Pero la verdad, eso no es la mayor de las veces y tampoco es necesario. No es necesario que usted vea algo raro, que sienta algo raro, que oiga algo extraño. La transfiguración es un proceso que sucede desde el interior y ante todo es descubrir el rostro que tenía siempre desde la eternidad. Mi rostro unido al rostro divino. Esa transfiguración que el Maestro nos enseña, que el Maestro presenta a sus discípulos, es una transfiguración a la que estamos llamados todos. No es una transfiguración solo para que la reconozcamos en el Maestro. Claro que la reconocemos y claro que se vuelve para nosotros un signo de su señorío, pero es para que yo la viva, para que yo también me transfigure. Para eso subo al monte de la contemplación, para ser transfigurado por el Espíritu que conduce mis pasos en el ascenso del monte de la contemplación. Y es allí donde escucho también la voz del Padre, que ha hablado al Maestro. Y escucho que soy su Hijo, el Hijo que se hace uno con el Padre. Hacia allá ascendemos. Esa voz del Padre por lo general es el silencio de la unidad con Dios, el silencio de la presencia eterna de la divinidad que habita en mí.
No debo necesariamente escuchar una voz que me dice alguna frase en concreto. Por lo general, y así lo han experimentado los místicos, es un gran silencio. Es tal el silencio que yo mismo desaparezco en el silencio, porque me hago uno con el silencio y descubro que desde siempre he sido silencio, desde mi dimensión más profunda. No hay transfiguración en mí mientras me quede en mi dimensión más superficial. Siempre seguiré siendo la misma apariencia. Siempre estaré viviendo emociones, deseos, cargado de pensamientos, de inquietudes, de ansiedades. Y entonces no veré mayor transformación allí, porque esa es la naturaleza más superficial, que la necesitamos. Yo necesito mi cuerpo, necesito mis manos, necesito mi rostro, mis palabras. Claro que lo necesito, yo soy esto, pero es mi dimensión más superficial. Detrás de eso vienen unas realidades un poco más sutiles, emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, proyectos. Claro que eso hace parte de mí, pero esas realidades nunca van a cambiar mayormente. Si al caso se modifican algunos sentimientos, pero todas las emociones seguirán apareciendo en uno u otro momento. No hay transfiguración externa. ¿Cuál es la transfiguración? Cuando descubro mi yo profundo, el yo que está unido a Dios. Y allí descubro que es ciertamente resplandeciente y mayor que la luz del sol, como lo insinúa el Evangelio. Pero no es una luz externa, no lo es. Es una claridad, una sabiduría de lo que soy. Sé lo que soy y es tan claro como la luz del sol. Sé que estoy unido a Dios y eso es resplandeciente. Por lo tanto, mi subida al monte de la contemplación para en el silencio escuchar la silente voz de Dios busca mi transfiguración para descubrir mi verdadero rostro, el rostro que resplandece con Dios. Podemos caer en trampas como las que estuvieron tentados a vivir los discípulos. Quedémonos aquí, que todo está tan bien, en tanta paz. Hagamos 3 chozas y quedémonos aquí, ya no volvamos a la ciudad, ya no volvamos al trabajo, ya quedémonos aquí. Esa es una tentación en este camino y se convierte incluso en una enfermedad espiritual. Quedarse en el monte y allí simplemente dormir sobre una nube. No, hay que volver a bajar, como lo dice el maestro. Necesitamos bajar de nuevo. ¿Y a qué baja el maestro? Baja a entregarse en la cruz. Baja de nuevo al encuentro con los hombres. Baja de nuevo a su vida cotidiana, pero ya resplandeciente, transfigurado, de tal modo que su vida cotidiana, de tal modo que su entrega
se convierte en un modo de manifestar la eternidad de su transfiguración. No es una cosa aparte, es la dimensión más profunda de sí. Y a eso estamos llamados nosotros, a transfigurarnos y a volver a la ciudad y a volver al trabajo y a volver a las dificultades y a volver a asumir nuestra vida común y corriente, a hacer las cosas más prácticas, concretas, pero ya conociendo mi verdadero rostro y anclado en mi verdadero rostro transfigurado, sé que todo tiene sentido. Ese sentido lo he adquirido desde la experiencia profunda de la transfiguración. Y voy a morir en la cruz tranquilamente, sin ningún problema, en el sentido de que ya conozco mi eternidad. Ya sé que no moriré jamás. Por eso la experiencia de transfiguración no es una experiencia, un fenómeno externo, es un descubrimiento interior, mi verdadero rostro, resplandeciente como la luz del sol. Ahora nos vamos a sentar en contemplación para ascender a este monte.